Entonces, como les dije, vamos a seguir con el género epistolar, que es el que tal vez lo que más leen los cristianos, es la verdad. Los cristianos lo que más leen son los evangelios y luego, o tal vez más que los evangelios, leen las epístolas, especialmente las paulinas, aunque también las generales. ¿Qué es una epístola? Al principio, epístola y carta eran sinónimos, pero con la publicación en el siglo IV a.C. de colecciones de las cartas de Isócrates y Platón, comenzaron a surgir un estilo y una forma epistolar. La epístola llegó a ser el escrito extenso destinado a muchas personas, con valor didáctico y duradero. Bueno, esto es la definición que da el diccionario Nelson cuando uno busca la entrada de epístola. Bueno, este señor Deisman las define como cartas impersonales, literarias y de carácter permanente y dirigidas a un público lector. Entonces, aunque muchas veces llamamos a las epístolas cartas y a las cartas epístolas, vamos a hablar que las epístolas son principalmente aquellas que fueron dirigidas a un público más grande, no necesariamente una persona, y que tenían un carácter de ser didácticas y permanentes. Ahora, toda epístola tiene varias partes. Puede que algunas epístolas omitan alguna de estas partes, ¿verdad? Pero en general tienen una estructura básica que incluye un saludo. En ese saludo se incluye el nombre del escritor y el destinatario. Generalmente hay una petición de oración o ¿verdad?, acción de gracias. O sea, puede que haya petición de oración y acción de gracias, o solo hay una acción de gracias o solo una petición de oración, pero generalmente esa es la estructura. Luego viene todo el cuerpo de la epístola, que es toda la parte didáctica, y por último hay un saludo final y despedida. O sea, prácticamente todas las epístolas en la escritura, bueno, y en general en los tiempos bíblicos tenían esa estructura, ¿verdad? Pero no todas son homogéneas, o sea, no todas van a ser iguales. Aunque en general esa es la estructura, puede que algunos la cumplan, otros no. Qué sé yo, algunas solo podría tener el saludo, luego el cuerpo y el saludo final. Algunas puede que sí, que tengan todas y cada una de las partes. Ahora, algunas pautas o principios para interpretar las epístolas corresponden a una ocasión en particular. No son tratados teológicos, sino que tratan asuntos de un momento particular. Esto es importante. Hay que buscar cuál era la situación en esa iglesia, porque las epístolas fueron escritas para una situación en una iglesia. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, a los Corintios, que había ciertos problemas en la iglesia de Corintios. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, era porque había ciertos problemas en la iglesia de los Gálatas. Cuando Judas escribe su carta, era porque había ciertos problemas en la iglesia. No sabemos cuál iglesia, porque Judas no pone el destinatario. Pero había un problema en la iglesia a la cual fue dirigida esa carta, aunque no conozcamos particularmente dónde estaba la iglesia. Entonces esto es muy importante, hay que buscar cuál era su ocasión particular, o sea, cuáles eran los problemas que estaba pasando esa iglesia en particular. Un texto significa lo que significó para sus destinatarios originales. Entonces, por eso es muy importante cuando estudiamos las epístolas buscar cuál era la situación particular. ¿Por qué? Porque así vamos a encontrar cuál era el propósito que tenía el escritor de la epístola al escribir esos versículos o esos textos. Se debe considerar el contexto, la situación que se está tratando. Para los pasajes difíciles lo mejor es consultar los comentarios, porque precisamente en las epístolas, especialmente en las paulinas, hay algunos pasajes que se consideran un poco complejos
porque sí tiene que ver la cultura. Entonces, lo primero es reconstruir el contexto, o sea, busca información acerca del destinatario en comentarios y diccionarios bíblicos. O sea, si la carta fue dirigida a los corintios, ok, busque de los corintios, ¿quiénes eran los corintios? O si va dirigido a los gálatas, ¿quiénes eran los gálatas? ¿Dónde era Galacia? ¿Qué es Galacia? ¿Dónde era Corinto? ¿Cómo era? ¿A qué se dedicaban? ¿Tenían dioses particulares en ese pueblo? ¿Tenían negocios particulares? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Leer la carta de una sola vez, si es posible varias veces. O sea, si usted va a estudiar un pasaje en Corintios, usted tiene que leer completo Corintios. Si usted va a estudiar un pasaje en Romanos, tiene que leerlo primero completo, para darse una idea general, porque son unidades. Y si usted nada más agarra el versículo y empieza a estudiar solo el versículo, sin darse una idea de todo el contenido general, ahí es donde se puede sacar un pasaje de contexto. Trata de encontrar las divisiones naturales de la carta. Intente entender los argumentos del escritor, porque como cualquier otro escritor tiene un argumento. Hay un hilo ahí conductor, ¿verdad? Tiene un orden a la hora de escribir.